Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a que vive. Aleluya. Déselo fuerte, que es para el Rey de Reyes. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Gloria al Señor. Vaya conmigo en sus Biblias de una vez al libro de Ezequiel. Si usted encuentra a Jeremías, encontrará a Ezequiel. Uno de los profetas mayores, uno de los profetas que yo digo de uso práctico delante de Dios para su pueblo. Normalmente la mayoría de los profetas traían una palabra de parte de Dios. Pero tanto Jeremías como Ezequiel tienen una característica que Dios les dio adicional a los otros profetas, sino que también Dios lo usó para mostrar prácticamente lo que quería hacer con el pueblo. Así que estaremos hablando en varios viernes de enseñanza de las cosas inusuales que Dios hizo con estos profetas, cosas que llaman la atención de por qué Dios les pidió que hiciera las cosas. Ya hablamos en un viernes de enseñanza sobre, ¿cuántos estuvieron aquí cuando hablamos de cuando Isaías, Dios le dijo que se quitara los calzados y andara desnudo por el pueblo por 3 años? Bueno, cosas así Dios hizo con estos profetas mayores, tanto Isaías como Jeremías, y hoy vamos a hablar de Ezequiel, uno de los que Dios usó para ejemplos prácticos de lo que él pretendía hacer con el pueblo. Así que vamos a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 27. ¿Cómo está el título en su Biblia? El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿De parte de quién venía la amonestación? De parte de Dios. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Escucha bien lo que dice aquí. Dice el 19: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dice el 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Mi hermano, presta atención a lo que dice ahí. Sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma.
Aleluya. Versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estaba ahí? Como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y ciérrate dentro de tu casa. Y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. ¿Cómo estará? Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Y dice el 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por los que estamos aquí? Ok. Es bueno conocer el contexto para entender el texto y no se haga un pretexto. El profeta Ezequiel estaba en el exilio. El contexto es este. Ellos están en el exilio, están en Babilonia. Ellos están allá cautivos por los 70 años que Dios les había profetizado, que estarían allá. Así que ellos no estaban en un tiempo de bonanza. Ellos estaban en un tiempo de crisis, en un tiempo de desesperación. Y me llama la atención que la Biblia no solo le da a Ezequiel una visión, sino que le da una misión. Y lo declara como atalaya de él para el pueblo de Israel. ¿Qué era en la época un atalaya? Recuerden que en la época las ciudades siempre estaban fortificadas. Siempre estaban rodeadas por un muro para protección. Y todas las ciudades tenían a una persona en un muro, en un lugar alto del muro, que era el atalaya. ¿Cuál era la función del atalaya? La función de él era de vigilar y de advertir varias cosas. De advertir cuando venía algún amigo del pueblo, pero también para advertir cuando venía un enemigo. Ellos tenían, para advertir al pueblo, ellos tenían un chofar en donde ellos lo sonaban y el sonido para el pueblo determinaba quién era el que venía. Cuando el chofar sonaba de una forma, era para decir al pueblo: un amigo viene a visitarnos. Y el sonido le decía al pueblo: es un amigo, no hay problema. Pero también cuando el chofar sonaba de cierta manera, era diciéndole al pueblo: enemigo viene, enemigo viene. Y el rey tenía que tomar las medidas, o el príncipe, o el patriarca, el líder, tenía que tomar las medidas de acuerdo al sonido del chofar de ese atalaya. Mi hermano, el atalaya, y esto es importante, esto es como los profetas. Mañana tendremos a dos aquí. El atalaya solamente advierte. Voy a repetir esto. El atalaya no juzga. El atalaya advierte.
El juicio es el que viene de parte de Dios. El atalaya es el que viene a decir esto y aquello de parte de Dios. El atalaya no juzga. El juicio viene de parte de Dios. Amén. Era como el atalaya de cada ciudad en la época. Él solamente advertía quién venía. Él no tomaba la decisión de qué se iba a hacer después. No sé si me estoy explicando aquí. La función del atalaya solamente es la de advertir quién viene. Si es buena o mala la visita. Le correspondía entonces a las autoridades tomar las medidas dependiendo de quién venía. ¿Cuántos me están comprendiendo? Hermano, esto es importante que lo sepamos. Por eso yo quiero hablar de 3 puntos importantes y que tiene que ver con el atalaya. En este caso, recordemos que Dios designa a Ezequiel como el mensajero, el que va de parte de Dios a advertirle al pueblo lo que va a pasar. Y mi hermano, cuando leemos este pasaje, creemos que eso no es con nosotros. Mi hermano, sí es con nosotros. Actualmente no tenemos a nadie en un lugar alto para advertir el peligro de las cosas que sucederán. Por eso Dios nos ha designado como sus atalayas aquí en la tierra, para decirle al pueblo de parte de Dios las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Quiere que nos volvamos de nuestro mal camino. Quiere que regresemos si estábamos en el camino o nos desviamos. Pero mi hermano, en este caso, en el caso en que Dios designa a Ezequiel, les da terribles responsabilidades. No sé si usted escuchó lo que leímos aquí, de los versículos 18, 19 y 20. Por eso quiero hablar de 3 puntos importantes que yo veo en este pasaje referente a la atalaya, en este caso de Ezequiel con respecto al pueblo. Número 1, la responsabilidad de dar la advertencia. Versículo 18. Recuerden que estamos en Ezequiel 3. Versículo 18 dice: le dice Dios a Ezequiel su atalaya: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por la maldad que hizo, pero su sangre demandaré de ti. Mi hermano, ¿tú crees que eso ha cambiado hoy? Eso sigue vigente. La Biblia dice que cuando no le hablamos al impío, a pesar de que Dios nos diga, dile al pueblo tal cosa, y el impío, como nadie le habló, no supo que su camino estaba errado. No supo que el camino en que andaba era un camino equivocado. Y muere, dice la Biblia, que morirá por su maldad. Pero la sangre del muerto correrá sobre la cabeza del que no dio el mensaje. Y mi hermano, esto también es para ti y para mí. A veces tenemos gente tan cerca, pero tan lejos de Cristo. Y hablamos con ellos de todos los temas, pero no tenemos el cuidado de decirles, tu camino es camino de muerte. Tú tienes que buscar a Cristo. Por eso Dios le dice a Ezequiel: cuando yo te diga que le hables al impío, al que no me conoce,
para que él se vuelva de su mal camino y viva. Si tú no le hablas, él va a morir porque no me conoce. Pero la sangre de él va por tu cuenta. Y mi hermano, eso también es contigo. Eso también es contigo. Solamente haz memoria de a cuánta gente tú ves todos los días. En tu comunidad, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, tus amigos. Solo haz memoria de los amigos que tienes, compañeros de trabajo que ves todos los días. Hablas con ellos de todo, pero no le hablas de lo que debes tocarle en algún momento y no le hablas de Cristo. Y esa persona muere y va al infierno porque alejado de mí, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero Dios le dice a Ezequiel, su atalaya, si tú no le hablas y él muere sin conocerme y va al infierno por no conocerme, y tú tuviste la oportunidad de hablarle sobre ti, la sangre de él o de ella caerá sobre ti. ¿Ve la responsabilidad? ¿Ve la responsabilidad que hay? ¿Ve la carga que Dios ha puesto sobre nosotros? Mi hermano, la omisión es tan fuerte como la acción. Es tan fuerte como la acción. Pero también dice la Biblia, versículo 19. También Dios es bueno y es justo y dice en el 19. Pero si tú amonestas al impío, el 18 es si tú no le dices nada. Pero el 19 dice, pero si tú le hablas al impío y él se convierte de su impiedad y de su mal camino, perdón, si tú le amonestas, pero no se convierte, que esa es otra cosa. Si a pesar de que tú le hables, no viene a Cristo, dice Dios aquí, él morirá. Él morirá por su mal camino, pero tú habrás salvado tu alma. Porque hiciste tu trabajo, porque hiciste el esfuerzo por hablarle de mí, pero él no quiso venir a mí. Mi hermano, a mí me gusta el 19. A mí me gusta el 19. Porque eso hace que yo tenga paz. Porque le hablé de Cristo a la gente que tuve cerca y que sabía que estaban lejos de Dios. ¿Cómo vas tú aquí en el 19? ¿Cómo vas? Y mi hermano, el éxito del evangelio se basa en la efectividad con que demos la palabra. Por eso, mi hermano, usted no puede venir a la iglesia pretendiendo que el pastor te hable bonito todo el tiempo. No puedes venir a la iglesia pensando que el pastor te va a decir que vas a tener 5 casas y 10 carros. No. Porque si yo minimizo la palabra y no te la doy como es, sobre mí va a caer la sangre de los que no reciben la palabra como debe ser. O sobre ti también. Cuando tienes a ese amigo, a ese compadre, a ese familiar, a ese compañero de trabajo, a ese compañero de la escuela, de la universidad, con quien hablas siempre, pero no le hablas de Cristo. Y mi hermano, solo haz memoria para que tú veas. Yo te pregunto, ¿cómo vas con la gente con quien siempre hablas? Sabes que no es cristiano, que está lejos de Dios, pero no le hablas de Cristo. Le hablas de todo, porque somos buenos conversadores. Somos buenos para hablar de todo, pero no le hablas de su salvación, no le hablas de Cristo. No le dices, hey, yo creo que tú debes venir a Cristo. Hazlo ahora que tienes tiempo.
Porque mi hermano, vendrá un tiempo en donde Cristo ya no va a ser hallado. Y yo te amo, te aprecio y también quiero que vayas al cielo. Tú debes ser el que sea la voz de la conciencia de esa gente que aprecias y que amas y que quieres ganarla para Cristo. Y así como hablas de un montón de temas, muchos de ellos que no sirven para nada, háblales de Cristo también. Háblales de su salvación. Diles de las consecuencias que vendrán si no vienes a Cristo. Diles que el infierno existe. Diles que necesita venir a Cristo. Que no se muera sin haber venido a Cristo. Porque su destino no va a ser el cielo. No los engañes. No los engañes. Porque hay gente que no sabe. Mira, hay gente que no viene porque no sabe. ¿Sabía eso? ¿Sabe que hay mucha gente que no viene a la iglesia porque nadie les ha hablado? ¿Cómo vendrán? Dice la Biblia, ¿cómo vendrán si no hay quien les predique? Dice la Biblia. ¿Cómo van a venir si no hay nadie quien les hable? Entonces el conocimiento que tú recibes aquí, miércoles, viernes y domingo, tú debes impartirlo, traspasarlo a aquellas personas que tú sabes que no están en Cristo. Porque Dios dice aquí, tú eres mi atalaya. Yo necesito que tú hables de mí a la gente que no me conoce. Hay gente que dice que conocen de Dios, pero no lo conocen. No lo conocen, porque si lo conocieran, vinieran a Él. Así que no lo conocen. Entonces la Biblia nos da esa responsabilidad. Y mi hermano, la responsabilidad es terrible. Porque Dios está diciendo, si tú no lo amonestas, si tú no le hablas de mí, y Él muere, sobre ti caerá su cabeza. La sangre de Él sobre ti va a rodar. Pero si le hablas, pero no viene, tranquilo, habrás salvado tu alma. A mí me encanta eso. Pero dice el versículo 20, vamos ahí. Versículo 20. Porque estamos hablando del impío. Pero dice el 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. ¿Quién es el tropiezo que Dios va a poner delante del justo cuando se aparta? Nosotros, los atalayas de él. Él morirá, mira lo que dice ahí, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y mira lo que dice ahí, mi hermano, esto es terrible. Y sus justicias, es decir, las cosas buenas que hizo cuando estaba en el camino, no vendrán a memoria. Es decir, no me voy a acordar de las cosas buenas que hizo si vino y se apartó. ¿Conoce gente que estaba en la iglesia y que ahora no están? ¿Conoce gente usted que vino a la iglesia, pero algo pasó, alguien les habló, alguien los apartó y ya no vienen? La Biblia dice que las cosas buenas que hicieron cuando estaban congregados, ya no me acordaré de ellas, irán al infierno. No lo digo yo, ahí está, léelo para que vea. Así que mi hermano, la palabra profética o la palabra de los atalayas no solo es para el impío, también es para la iglesia. También es para ti y para mí. Porque mi hermano, hay gente que se aparta de Dios. Hay gente que vienen a la iglesia y de repente dejaron de venir. ¿Por qué? No sabemos. En algunos casos sí, pero en otros no sabemos por qué se fueron. No sabemos. Y alguien por allá, después de un tiempo,
le llega al pastor la noticia de que volvieron a su vida pasada, a hacer lo que dijeron que ellos no iban a volver a hacer cuando vinieron acá adelante y se arrepintieron de sus pecados. La Biblia dice que si todas las cosas buenas que hicieron cuando estaban en el camino no vendrán a mi memoria. Dice Dios, yo no me voy a acordar de lo que hizo bueno, porque vino a mí y se apartó de mí. Mi hermano, es mejor no venir a Cristo que venir y apartarte. Porque dice la Biblia que 7 demonios peores vendrán y entrarán en ti. Eso lo dice la Biblia. Así que cosa terrible es venir a Cristo y por la circunstancia que tú quieras, apartarte de Cristo. Y por eso dice ese versículo terrible cuando tú lo lees. En su pecado morirá y sus justicias, es decir, las cosas buenas que hizo cuando estaba congregado, no vendrán a memoria. Dice, pero su sangre. Porque mi hermano, ¿a cuánta gente tú conoces que estaban en la iglesia, ya no están, les hablas de Cristo para que regresen? Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Si tú no lo amonestas para que vuelva a mí, él va a morir, sí, porque no aceptó volver. Pero si tú no le hablaste y tuviste la oportunidad de hacerlo, la sangre de ese muerto correrá por ti. Mi hermano, esto es más serio de lo que creemos. Esto es serio. Así que si tú tienes algún familiar, algún amigo, compañero, que estaba en Cristo, pero por las circunstancias que tú quieras, ya no está, y tú lo ves o la ves y no interfieres para que... La Biblia dice, ¿dónde está? Versículo 20. La Biblia menciona un término que a mí me gusta. Y pusiere yo tropiezo delante de él. Mi hermano, el tropiezo del que yo estoy hablando aquí eres tú. Si tú ves al que estaba congregado o estaba en Cristo, que venía a la iglesia pero dejó de venir, y tú ves a la persona y actúas como si nada hubiese pasado, Dios dice sobre ti la sangre. Irá al infierno él o ella, sí, pero la sangre de esa persona correrá por tu cuenta. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Así que si tú conoces a alguien que estaba en la iglesia, que estaba en Cristo, pero dejó de venir, y tú lo ves o la ves, mi hermano, piensa bien. Porque Dios está diciendo, tú y yo ajustaremos cuenta cuando llegue el tiempo. Tú y yo ajustaremos cuenta. Porque ¿cómo es posible que tú sabes que él o ella estaba en mi camino, lo ves o la ves y no le dices que regrese, no interfieres para que regrese, y la persona muere, va al infierno? Porque Dios dice, el que muere sin venir va al infierno. Pero tú tuviste la oportunidad de que volviera a mí y no te importó tampoco. Así que la sangre del muerto va por tu cabeza. Hermano, analiza lo que Dios está diciendo aquí. Analizan. Eso es como el atalaya de la época, el que está ahí para observar y velar quién viene. ¿Te puedes imaginar que el enemigo venga y él se queda callado? Y el enemigo entra y toma la ciudad y toma al pueblo desprevenido porque la atalaya no dijo nada. ¿Sabe lo que significa eso para la atalaya? Que tuviste la oportunidad de advertir y de avisar y no lo hiciste. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo lo que estamos hablando aquí. ¿Cuántos me están comprendiendo? Hermano, ser atalaya es terrible. Es terrible porque es una gran responsabilidad que Dios está poniendo en nosotros. Dios está poniendo una responsabilidad
grave en nosotros. Dios nos está diciendo, no basta con que tú vengas a la iglesia, qué bueno que tú vienes y te voy a bendecir por venir, pero tú tienes una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que hablarle de mí a los que están apartados de mí. Tenemos esa responsabilidad. Tú no puedes ver a alguien, mi hermano, y peor aún que estaba en Cristo y se apartó. Eso es peor todavía. Mi hermano, Dios está diciendo en el 18, si al impío tú no le hablas y no viene, él va al infierno, pero como tú no le hablaste, tú tienes responsabilidad conmigo. Pero si le hablas al impío, pero él no viene, pero le hablaste y él no viene, tú quedas a salvo. Tu alma queda libre, dice Dios, porque hiciste el esfuerzo para que viniera. Yo te pregunto, ¿cómo tú vas ahí? ¿Cómo tú vas ahí en esa? Le hablas al que está apartado y tú sabes que está apartado. Le hablas, hey, ¿cuándo vas a volver a Cristo? ¿Cuándo vas a volver a la iglesia? ¿Cuándo vas a volver? Tú tienes que ser la espina en el costado de aquel que tú sabes que se apartó de Dios. Tú tienes que ser la espina en el costado para que cuando venga el tiempo, Dios pueda decir, tranquilo, quedaste bien conmigo porque le hablaste. No vino porque no quiso, pero tú le hablaste, así que tú quedas bien. Pero ¿qué pasa cuando tú no le hablas? ¿Qué pasa cuando tú ves a la persona y la ves cada cierto tiempo y la ves y ves a la persona, pero no le hablas de volver? Y los años pasan y los años pasan y la persona muere. Sí, la persona va al infierno. Pero ¿cómo vas a quedar tú? Mi hermano, esto es más serio de lo que creemos. Nosotros tenemos una labor que hacer con nuestras amistades, con nuestros familiares, amigos, compañeros, gente que amas, que aprecias, amigos. Y mi hermano, Dios dice aquí no se salva a nadie. El impío porque no conoce de mí. Pero si alguien que estaba en mi presencia antes y se apartó y tú no haces nada que venga, tú tienes un problema también con Dios. Y eso es bueno que tú lo sepas, mi hermano. Porque a veces pensamos, después que yo vaya al cielo, los demás no me importan. No. Lee Biblia. No es tan fácil así. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Mi hermano, yo tengo una hermana. Y ella sabe que donde me ve, ella sabe que yo le voy a hablar de Biblia. Ella lo sabe. Yo no voy a dejarla, ¿y por qué soy la espina? Porque yo leo Biblia. Yo sé lo que la Biblia me dice si yo no le digo nada. Si yo la hago pensar a ella que todo está bien. No todo está bien. Si tú no estás en Cristo, nada está bien. Y tú tienes que ser la espina en el costado de ellos. Para que cuando ellos mueran y no vinieron, tú quedes bien con Dios. Dale un aplauso a la que vive y reina. Aleluya. Así que mi hermano, yo quiero que tú salgas por esa puerta sabiendo que hay cosas que tenemos que hacer. Es mejor que tú salves tu responsabilidad delante de Dios. Y que tú le hables a la gente. No quieren venir, tranquilo. Porque no podemos obligar a nadie a venir tampoco. No podemos obligar a nadie a venir a Cristo. Pero tenemos que hablarle. Eso sí es trabajo nuestro. Porque Dios dice, estaré pendiente de ti. Estaré pendiente de ti. Así que el primer punto es la importancia del mensaje. Número 2. El poder que Dios pone en el mensajero. Versículos 22 y 23. Recuerda que estamos en Ezequiel 3.
En el 22 y el 23 dice: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ezequiel está diciendo que luego que él fue declarado atalaya de Dios, Dios puso su mano sobre él, el Espíritu Santo vino sobre Ezequiel y le dijo: levántate, sal y te diré lo que has de hacer. Lo que esto nos está enseñando, mi hermano, es que para que el atalaya de Dios tenga efectividad en lo que tiene que hacer, Dios tiene que darle el poder para hacerlo. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Les dio poder para que sanaran enfermos, sacaran demonios. ¿Cuántos recuerdan? Que cuando volvieron dándoles informe positivo a Dios de todo lo que hicieron, y estaban contentos porque fueron usados por Dios. Eso nos enseña, mi hermano, que para que tengamos efectividad al hablarle, tenemos que tener tratos personales con Dios. Que el Espíritu de Dios, como pasó con Ezequiel, caiga sobre él para que entonces él pueda salir a hablarle al pueblo de Dios. Mi hermano, porque como bien decía mi hermana Cristina cuando estaba aquí, Dios es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Así dice la Biblia. El que va a venir, Dios se encargará de que venga. Pero ¿cómo vendrán si nadie les predica? No olvides eso. La gente va a venir porque alguien les habló de Cristo. Mi hermano, nadie va a venir a Cristo solo. Así dice la Biblia. Es la locura del evangelio lo que hará que la gente venga a Cristo. Y alguien de nosotros que conoce de Cristo tiene que hablarle a la gente para que entonces Dios ponga en él o en ella el querer como el hacer. Pero si nadie les habla, si tú ves a la persona cada cierto tiempo o tal vez todos los días en tu trabajo, en la escuela o la universidad, lo ves todos los días, de lunes a viernes, algunos de lunes a sábado, y hablan de todo. Me imagino que en este tiempo hablarán de Navidad, de pollo, de jamón, de pierna, de cocodrilo, yo no sé. De todo hablan. ¿Hablas también de Cristo? ¿Hablas también de decirle a la persona: hey, sería bueno que cerraras el año buscando a Dios para que el 2026 te encuentre en su camino? ¿También lo haces? ¿De que nadie dice amén ahí? Mi hermano, porque tenemos la equivocada percepción de que con que yo esté bien, allá el que no. No, mi hermano, nosotros tenemos una responsabilidad también delante de Dios. Primero con nuestros familiares, los que están cerca de ti, los que ves cada cierto tiempo. ¿Cuántos familiares tú tienes y cuando los ves no le hablas de Cristo? Haz memoria. Hablas de todo. Haz memoria para que tú veas. Hablas de todo, pero se te olvida hablar de Cristo, que es lo más importante en la vida de cualquier persona. Porque sin Cristo irán al infierno. Y tú lo sabes. La persona no. La persona no sabe. Por eso es importante que alguien les predique, para que ellos entiendan la urgencia de venir a Cristo. Si ellos no entienden la urgencia, pensarán que están bien. Pensarán que están bien. Y por eso Dios le dice a Ezequiel, cuidado. Yo te voy a dar poder para que tú le hables a la gente, pero háblales, cuidado. Cuidado que tú no le hablas a la gente.
Y la gente muere estando cerca de ti. Mi hermano, que la gente que tú conozcas no muera y tú estuviste cerca y no le hablaste de Cristo. Cuidado. Porque hay responsabilidades. Tendremos responsabilidad delante de Dios. Tendremos responsabilidad. La Biblia dice que esa terrífica responsabilidad que Dios le dio a Ezequiel, primero Dios lo invistió de poder. Porque mi hermano, cuando las cosas que hacemos fuera son producto de las que hacemos dentro. ¿Alguien me entendió lo que dije aquí? Las cosas que hacemos fuera es consecuencia de las que hacemos dentro. Que Dios ponga poder y sabiduría en ti, que Dios ponga poder en ti, es producto de la intimidad que tienes con Él dentro, donde nadie te ve. Y número 3, que son las partes que me encanta también. El silencio profético. Versículos 24 al 27 de Ezequiel 3. El 24 dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate. ¿Dónde? ¿Dónde le dijo que se encerrara? En su casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondré sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y dice, mira lo que dice el 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque casa de rebeldes son. Aquí la Biblia nos está enseñando que Dios le dijo a su profeta: enciérrate en tu casa por un tiempo. ¿Cuántos recuerdan a los del aposento alto? Jesús le dijo: manténganse ahí, porque recibirán poder. Es palabra más, palabra menos lo que yo le estoy diciendo aquí a su profeta. Entra en tu casa y enciérrate por un tiempo, quédate allí encerrado, para que el poder mío venga sobre ti. Pero también le dice algo. También le dice que ataré tus manos y cerraré tu boca. Haré que tu lengua esté pegada a su paladar. ¿Por qué Dios le dice eso? Mi hermano, porque a veces proféticamente es importante callar a veces. A veces hay que callar y esperar que Dios sea el que te diga cuándo hablar. A veces Dios te dice: cállate, no digas nada, espera. Alguien que diga amén. Porque mi hermano, el profeta no habla de su voluntad ni de su conocimiento. El profeta habla lo que Dios le dice que hable. El profeta no habla lo que le salga a él de su conocimiento. Y es por eso que en este mismo libro de Ezequiel, si usted lo ha leído, habla de aquellas personas que dicen que Dios les dijo y Dios no les dijo. No es un trabalengua. No es un trabalengua. Este mismo libro de Ezequiel, Dios se refiere a aquellas personas que dicen que hablan en nombre de Dios, pero Dios nunca les dijo nada. Y habla de lo que viene sobre ellos.
al usar el nombre de Dios para cosas a las que Dios no les dijo que dijera. Por eso, el atalaya, y como Dios le dijo a Ezequiel, pondré tu lengua pegada a tu paladar para que no hables. Pero también le dice en el versículo 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Dios está diciendo, cuando tú hables, será porque yo te diga que digas, porque yo te diga que hables, no porque tú hables en nombre mío sin que yo te haya autorizado. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Porque mi hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si usted ha leído Biblia, los profetas eran precisos. Los profetas decían tiempo, lugar, forma. ¿Y por qué hablaban así? Porque era Dios el que hablaba, no ellos. Era Dios el que hablaba. Cuando la viuda que acomodó al profeta, que le hizo un cuarto, le puso una cama, y el profeta quería bendecirla por lo bien que lo había tratado, era una mujer en edad. El profeta le dijo, el otro año para este tiempo. No le habló en abstracto, le habló de tiempo, modo y lugar. Tendrás un hijo de aquí a un año. ¿Cómo el profeta pudo decir algo así? Porque Dios le dijo que lo dijera. Porque mi hermano, el atalaya no habla de lo que salga de su corazón, no sale de lo que la palabra de Dios le ordena decir. Por eso, mi hermano, el cuidado que se debe tener en estas cosas. Concluyo diciendo, los atalayas de hoy en este tiempo, la iglesia y los creyentes comprometidos en Cristo son los atalayas que Dios usa en el tiempo de hoy. Es decir, usted y yo. Porque Dios nos pone gente cerca. Y mi hermano, como dije, hablando de la actividad de mañana, tú no sabes lo que Dios tiene con algún invitado que vendrá mañana aquí. No sabemos. No sabemos. Asimismo también, mi hermano, cuando de repente tú tienes cerca de ti personas que Dios está esperando que tú le hables porque tiene planes con él o con ella. Pero como tú no le hablas de Cristo, los planes no se van a cumplir porque la Biblia es clara y dice, nosotros somos los que tenemos que hablar de Cristo a alguien para que venga. No vendrán si nadie les predica, dice la Biblia. Y mi hermano, tal vez, tú tengas a alguien con quien Dios tiene un plan de hace muchos años que todavía no se ha podido concretar porque hablas de todo menos de Cristo con esa persona. Y no sabes que Dios ya le tiene preparado el corazón para que la palabra entre en él o en ella y los haga venir. Por eso es que Dios dice, si tú no les hablas y la persona muere y va al infierno, tú tendrás un problema conmigo.
porque pudiste hablarle y no lo hiciste. Yo tenía planes con fulano y mengano. Tenía planes con él o con ella. Y solo estaban esperando que tú les hablaras de mí, pero no lo hiciste. Hablaste de todo menos de mí. Hermano, yo ojalá cuando salgamos de aquí tú salgas con esa preocupación. De la gente que está en tu entorno, que tú sabes que no están en Cristo. Y en esas largas conversaciones que a veces tienes con él o con ella, incluyas a Dios. La invites o lo invites a venir a buscar de Dios. Para que entonces Dios pueda hacer algo y ponga en él o en ella el querer como el hacer para que puedan venir. Ese es un trabajo que nosotros tenemos. No te conformes con que tu familia y tú, no te conformes con eso. Hay gente impía con la que Dios tiene planes también. Mi hermano, hay gente que no conoce a Cristo, pero como Cristo conoce el final desde el principio, sabe que hay personas que están perdidas, lejos de Él, pero que Dios tiene planes con ellos también. Y está esperando que tú los invites, que tú le hables de Cristo, porque tal vez eres el más cercano a Él o a ella, pero no lo estás haciendo. Eres buen conversador, eres buena conversadora, hablas de todo, tienes temas para hablar de todo, pero no hablas de Cristo. Y la persona, los años pasan, se muere y va al infierno, porque nunca alguien le habló de Cristo, teniéndote a ti cerca de él o de ella. Dale un aplauso al que vive y reina. Así que te pregunto para terminar. ¿Estás hablando de Cristo a la gente? ¿Eres un atalaya de Dios para las personas que no están en Cristo y que están cerca de ti y que ves a menudo? Tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, de escuela, de universidad. ¿Tienes tiempo para hablarles de Cristo? Entre tantos temas que hablas con ellos. Porque mi hermano, lee el artículo 18, lee el versículo 18. Estoy hablando. Lee el versículo 18. Si la persona con quien tanto hablaste va al infierno porque tú no le hablaste de Cristo, tú tendrás una responsabilidad también en Cristo. Su sangre será demandada de parte de Dios por ti. Y por otro lado, ¿estás dispuesto a que Dios te use cuando Él quiera que tú hables? Para hacerte entender que la palabra que tiene poder es la de Él y no la tuya. Porque a veces Dios te va a decir calla, no quiero que digas nada, no es el momento. Pero cuando Dios te dice habla, tendrás la valentía de hablar. Tendrás la valentía de decirle a la gente, tú necesitas de Cristo. Porque a veces queremos ponérsela se la queremos poner como muy suavecito a la gente. Mi hermano, la gente tiene que saber la urgencia que tiene de venir a Cristo. Si tú se la pones muy ¿cómo es? Amelquecholado, no sé cómo decirlo. Amelcochado. Se la pones muy dulce. Como que venir a Cristo es fácil. No, mi hermano, tú tienes que hacerle ver a la persona la urgencia que tiene de venir a Cristo. Enseñarle que el infierno sí existe. Y que si no vienen allá irán.
Mi hermano, la primera prédica de Pedro, luego que Jesús subió al cielo, la primera donde 3,000 se convirtieron. ¿Tú has leído lo que Pedro habló ahí? Pedro no dijo de que, no, pero se la puso dura. Jesucristo, al que ustedes crucificaron, arrepiéntanse. No se la puso suave, hermano, porque el evangelio es hacerle ver a la gente que ellos van al infierno si no vienen. Ellos tienen que saber la urgencia que tienen de venir. Y eso está en parte nuestra. Porque si la gente no entiende la urgencia, no vendrán. Créeme, no vendrán. Tú tienes que hacerle ver que esto es de vida o muerte. Venir a Cristo es algo de vida o muerte. Ese es el mensaje que tenemos que darle para que ellos entiendan la urgencia de venir. Por eso no podemos pintar el evangelio light. No, mi hermano. Esto es de vida o muerte. El que no viene va al infierno. Así, mi hermano, suena duro, pero es así. El que no viene a Cristo va al infierno. No importa cuánto ganes, no importa si tienes 5 casas o 10 carros, no importa si tienes buena o mala salud, irás al infierno si no vienes a Cristo. Y eso la gente tiene que saberlo. No se lo pintes, no se lo pongas fácil. Que entiendan, mi hermano, la casa muy bonita que tienes, los $10,000 que puedas ganar al mes, no sirven para nada si no vienes a Cristo. Para nada sirve. Para nada. Y mi hermano, no es que tener una buena casa y tener todos los carros, no, eso no es malo. Pero en Cristo. Ten todo eso en Cristo. Pero tener todo eso sin Cristo, vas al infierno. Mi hermano, levante la mano el que ha visto un sepelio donde tuve que abrir un hueco grande y yo, hey, ¿qué van a meter? No, van a meter las casas. No, mi hermano, ahí no meten casa ni carro. Ahí entras tú. Y si estás sin Cristo, al cielo no vas. Mi hermano, no importa lo bien que hayas vivido en este tiempo. Si estás sin Cristo y te pasa algo y mueres, no sueñes que vas para el cielo. Suena duro, ¿verdad? Suena duro, ¿no? Pero así es. Apartado de mí. Eso lo dijo Jesucristo. Así que solamente piensa en las personas que conoces y con quien hablas frecuentemente, pero no le hablas de Cristo. Ya sabes cuánta sangre sobre ti vendrá si mueren sin que tú le hayas hablado. Así que yo te aconsejo, mi hermano, que desde mañana, si puede, cada vez que veas a la persona, háblale de Cristo. Para que cuando llegue el tiempo, Dios diga, tranquilo, tu alma está salvada porque le hablaste de mí. No vino porque no es que no tuvo conocimiento, no es que nadie le habló. Sí le hablaste, así que tranquilo. Mi hermano, que no te pase eso de que la persona murió. Hablabas de fútbol, hablabas de todo, pero nunca metiste a Cristo en el paquete. Nunca le hablaste de Cristo. Se veían todos los días. Se veían todos los días en el trabajo. Se veían todos los días en el aula de clases. Se hablaban todo el tiempo y hablaban de todo. Pero no había tema sobre Jesucristo. Y la persona murió. No, por eso este libro es maravilloso. Porque Dios dice, nadie tendrá excusa mañana. Nadie tendrá excusa. Y si tú has leído la Biblia, aunque sea una vez, si no la has leído, léela, mi hermano, lee. Yo tengo una Biblia en mi casa donde está llena hay de todo en esa Biblia, jeroglíficos míos. Esa es la que yo uso para prepararme. Llena de...
¿Por qué? Porque mañana no tendremos excusa. Eso es como la ley. Nadie puede decir que no conocía la ley. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Así mismo pasará mañana. Si personas que conocíamos murieron sin que le habláramos de Cristo. Peor aún sobre aquellos que venían y se apartaron. Y que tú ves y no le hablas de Cristo. No le haces entrar en razón. Ve acá, tú tienes que volver a Cristo. Cuidado, cuidado. Tú tienes que volver a Cristo. Mi hermano, cosa terrible haber venido y después terrible es. Eso es peor. Eso es peor. Porque le estás diciendo a Dios, yo estuve ahí, pero yo estoy bien acá. Sí, santo. Pero tiene que haber alguien. No, tiene que haber alguien. Por eso Dios nos llama atalayas. Nosotros somos aquel que está en el muro, en lo más alto de la ciudad, velando y observando y notificando para que el pueblo sepa lo que viene, ya sea bueno o malo. Tú eres el atalaya, tú eres el que conoce este libro. Los otros no. Así que Dios te va a decir, tú conocías mi palabra, él o ella no. Tú la conocías. Así que te toca a ti hablarles de mí para que regresen. Y si nunca vinieron, para que vengan. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya.